4, a ver, lo que quiero es tener como referencia el año en que se hizo. ¿Ya estamos en vivo? A ver, déjame ver. Bueno, pues, bienvenidos a este último evento del festival. Estamos muy agradecidos por su asistencia. Esperemos que disfruten hoy. Hoy tenemos de invitado a Jaime Balleres. Jaime es un fotógrafo, docente, historiador del arte con especialidad en fotografía. Tiene estudios en fotografía contemporánea, estudios en sociología. Entonces, pues va a ser una plática muy interesante, Jaime. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias, Rolando. A la orden, aquí estamos para servir y para platicar. Bueno, pues sí. Yo soy Rolando y voy a estar coordinando la entrevista con Jaime. Y bueno, Jaime, vamos al gran proyecto, ¿no? ¿Cómo son tus inicios en la fotografía, ¿no? ¿Cómo comienzas a tomar fotos? Pues mira, antes de hacer ese comentario, pues sí me gustaría darles las gracias a todos los organizadores de este evento. Gracias a ti por... Sí, seguro, gracias cuantas veces sea necesario. Además es un tema bellísimo que tiene que ver con la literatura y la práctica de la lectura y del conocimiento, ¿no? Finalmente de eso va a detonar conocimiento. Pues mi origen como fotógrafo es en mi infancia y crecí entre personas fotógrafas. Mi papá fue un gran aficionado a la fotografía en su juventud y en su etapa adulta también. Mi madre también le encantaba tomar fotografías. De hecho, mi mamá trabajó en su juventud en un laboratorio fotográfico en un pueblito acá en Querétaro. Pero bueno, crecí entre fotógrafos, crecí entre fotos, crecí viendo fotografías que se guardaban en las cajas y se acostumbraba a poner fotografías en estos compendios, ¿no? Que parecían libros y en un álbum de fotografías. La gente se reunía después de comer en algunas ocasiones especiales cuando había visitas y sacaban el libro de fotografías y empezábamos a ver a los parientes, fotos viejísimas, ¿no? Yo crecí viendo fotos en blanco y negro y como crecí viendo fotografías en blanco y negro, mi imaginación me obligaba, de alguna forma me forzaba yo mismo a imaginarme de qué colores eran sus vestimentas, de qué color era ese carro que estaba viendo en la fotografía. Yo veía muchas fotografías en blanco y negro, yo casi no veía fotografías en color. Estamos hablando de los años 60. Claro. Te estoy platicando de hace 55 años, cuando yo estaba chavito, 50 años. ¿Y cuáles son mis orígenes? Esos, una familia de fotógrafos, una familia... ahorita te voy a platicar un poquito más sobre eso, pero yo crecí con una familia, siempre lo he dicho y lo repito constantemente. Mucha gente que me conoce seguramente sabe que lo voy a decir. Crecí con una familia que no tenía televisión y uno de los grandes aciertos de mis padres fue pensar en que para nosotros era en aquel entonces más importante tener libros, enciclopedias, libros, revistas. Mi papá era suscriptor de 2 o 3 revistas y se acumulaban las revistas ahí en cajas, etcétera, ¿no? Y yo crecí viendo fotografías en revistas muy buenas, por cierto, que hasta la fecha todavía muchas personas las ponderan. Una de ellas era Life, la revista Life, la Time Magazine, la Time Life, ¿cuál otra? National Geographic. Y llegué a ver algunas enciclopedias, me marcó mucho en mi infancia una enciclopedia que se llama, son 3 tomos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, y buena parte de las fotografías que están ilustrando la Segunda Guerra Mundial son de fotógrafos de la agencia Magnum, Okay. que anteceden a la agencia Magnum, porque la agencia Magnum
se fundó, si mal no recuerdo, en 1947, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo crecí viendo fotografías de fotodocumentalistas. Casi creo que en mi infancia me marcó muy bien fotógrafos como Roger Capa, y ¿quién otro? Cartier-Bresson, y David Seymour, etcétera. Jaime, y de ahí, bueno, ya que tienes como pues unas bases en las que estás rodeado todo el tiempo de fotografías y tú empiezas a tomar tus fotografías, ¿hacia dónde se mueve tu carrera en esta parte de la fotografía? ¿No? Tengo entendido que llegaste a hacer fotoperiodismo por un gran periodo de tiempo. Así es. Es muy curioso y qué bueno que preguntas eso porque hace poco estaba leyendo un texto de un querido amigo de allá del norte, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, que acaba de hacer una relatoría. Él es escritor, se llama Wilibaldo Delgadillo. Hace narración, ha escrito novela y me acaba de compartir un fabulario que tiene que ver con ciertas historias fronterizas en donde yo crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y estaba leyendo eso y hay una especie como de argumentación en torno a la forma en la que los periodistas de la época a la que yo pertenecí, que son los años 90, hace 30 años, 25 años por decirlo. Yo empecé como fotoperiodista en 1990 y terminé en el 2000. Exactamente me aventé 10 años. Inicié en Ciudad Juárez y terminé en la Ciudad de México. En el 2000 terminé mi carrera como fotoperiodista en la Ciudad de México, activo, pero sigo haciendo fotografía. Y estaba leyendo lo que Wilibaldo estaba escribiendo y hay una especie como de discusión que tiene que ver históricamente con la fase en la que los fotógrafos que pertenecíamos a esa generación y a ese lugar empezamos a ver la ciudad de una manera un tanto crítica. Entonces, la forma en la que yo llegué a ver la ciudad de una manera crítica como fotógrafo estuvo muy determinado por mi formación, no solamente literaria, sino por mi formación desde la perspectiva teórica crítica. Es decir, llegué como sociólogo, como una persona, llegué al fotoperiodismo a los 30 años exactamente. Okay. Entonces ya habías estudiado sociología entonces. Ya tenía una formación como sociólogo, no había terminado la carrera, pero estaba en proceso de terminar la carrera. Tenía formación como sociólogo, tenía lecturas previas anteriores y había literatura, narraciones, poesía que me ha marcado desde la condición citadina, ¿no? Como este personaje urbano que creció en una ciudad como Ciudad Juárez y que con todas sus vicisitudes, con todos sus problemas y todas sus características, pues crecí leyendo historia, filosofía, sociología. Entonces entro a la carrera y cuando llego a mi profesión como fotoperiodista, fue un gran detonador de conciencia, ¿no? Claro. O sea, no solamente fue un gran detonador de conciencia que se relacionaba con una forma diferente de ver, lo quiero decir así, de manera un tanto modesta, precisamente porque todos vemos de una manera diferente, ¿no? Entonces, cuando digo eso, no lo digo porque es mi diferencia en cotejo con los demás, sino mi formación como sociólogo y la teoría crítica y la teoría social fue lo que permitió que, en cierta medida, pues yo estuviera viendo la ciudad de una manera diferente. Claro, sí, te concentras en otros aspectos, claro. ¿No? En el momento de tomar la fotografía tienes otros objetivos. Sí, así es. Y eso es importante, lo comento porque pues, tengo 23 años dando clase en la universidad y lo he comentado con estudiantes, no solamente con estudiantes, sino con personas que también les tengo mucho aprecio y que no son estudiantes permanentes, o sea, universitarios, pero les he dicho que la lectura
de textos imprescindibles, clásicos, de teoría, de filosofía, y de poesía, de literatura, etcétera, siempre va a ser ¿cómo se diría? Como un pozo, ¿no? Como un abrevadero en donde nosotros vamos a llegar y vamos, nos vamos a quitar la sed y vamos a seguir caminando y vamos a seguir explorando, ¿no? Todas esas lecturas van a permitir que nosotros, como fotógrafos y como artistas o como literatos o como simplemente como personas plenamente conscientes, no vamos a ser iguales, o sea, vamos a estar en proceso de transformación. Y esa es una de las cosas más bellas que promueve la lectura, ¿no? Oye, Jaime, y precisamente al respecto, bueno, tú sabes, en la fotografía periodística, bueno, específicamente la rama de la fotografía, que es el fotoperiodismo, es una de las ramas más narrativas, ¿no? Tienes que contar toda la historia del suceso en una fotografía, como, pues, claro que tuviste que haber leído algo antes o entender algo antes para para poder contar historias en una sola fotografía. ¿Qué era lo que leías de joven, de chavito en las revistas o incluso recomendaciones que te hacían tus padres para que sacaras después este tipo de fotografías? La pregunta está interesante y viene al caso, te voy a decir por qué. Porque yo como que de repente como que estoy un poquito en contra de la idea en contra de la idea de que nosotros nos vamos a volver buenos cineastas si vemos cine cuantitativamente. Lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Sí, o sea, estamos viviendo con una generación de chavos que me encanta encontrarme con jóvenes como tú que no manches, o sea, están viendo tremendas cantidades de cine y de repente sería bueno así como detenerlos y decirles, a ver, espérame, ¿cuál cine estás viendo? O sea, ¿qué tipo de cine estás viendo? Y esa es una pregunta que yo les hago a algunos estudiantes y jóvenes y les digo, ¿qué tipo de fotografía estás viendo? Estamos acostumbrados ahorita a consumir mucha fotografía en términos cuantitativos, pero hay que hacer una especie como de alto, diseccionar, hacer una especie como de, vamos a decirlo de una manera un poquito más propia, hacer una especie como de curaduría, ¿no? Esto lo comento porque cuando yo llego al fotoperiodismo, yo ya vengo marcado por cierto tipo de fotógrafos y por cierto tipo de lecturas. Entonces, yo sí soy de la idea de que en la medida en la que nosotros vamos discriminando y vamos diseccionando y vamos haciendo una selección un poquito más depurada, y esto lleva tiempo, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, no es tan fácil, esto lleva tiempo, crear un criterio, afilar un cuchillo, afilar el cuchillo crítico, lleva tiempo para que nosotros podamos discernir, discriminar y poder decir, esto justamente es lo que tengo que estar viendo yo ahorita. Y tiene que ver con la construcción de un diálogo con ciertos autores, ¿no? Entonces, pues, yo de chavo me identificaba con Stanley Kubrick. Okay. Hasta la fecha sigo siendo fan de Stanley Kubrick, pero no significa que el cine de Kubrick sea el único que haya visto. Fue un gran detonador de conciencia, ¿no? Estética. Y hubo varios fotógrafos que también me marcaron. Y entonces cuando yo llego al desempeño de mi práctica, pues es totalmente diferente, ¿no? Esto lo comento. Hay un entendimiento, ¿no? O sea, ya puedes entender por qué Kubrick es genial a partir de ese conocimiento previo. Claro. Y lo comento precisamente por lo que estabas preguntando, ¿no? Que sí hay ciertas lecturas que uno hace, hay ciertos personajes que nos van a marcar, y es muy difícil decir que uno va a aprender, es muy difícil encontrarte, Rolando, el libro ideal, el canon establecido de la composición, de la composición fotográfica. Es muy difícil que digas, este fue el libro que permitió que yo empezara a hacer fotografía de manera diferente, ¿no? Este fue el libro que me marcó
para que yo pudiera decir, desde entonces hago video documentales de manera, ciertamente a mí me marcó mucho un libro que se lo he comentado a varios conocidos, es un libro de Herbert Marcuse que se llama Contrarrevolución y Revuelta. Lo leí a los 25 años de edad y ¡pum! Ese es un texto que habla de cómo debe uno de tomar cierto tipo de actitudes políticas, ¿no? Okay. Ante la adversidad social, ante la injusticia social, ante la intervención de ciertos, ¿qué podríamos decir? Instituciones, que de alguna forma inciden, ¿no? En el desarrollo cultural y político y en la historia de ciertos países, ¿no? Entonces, pues me marcó políticamente. Pero que digas, este libro fue el que me marcó para ser yo fotógrafo y empezar a hacer cierto tipo de fotografías. No, es un cóctel, históricamente hablando, es un cóctel súper complejo, ¿no? Claro. Sí. Que de alguna manera, pues, sería como muy difícil decir. Ciertamente te puedo decir cinco fotógrafos que me marcaron para toda la vida, ¿no? A ver, Por ejemplo, pues yo soy de la época clásica de André Kertész. Okay. Fui muy marcado por los fotógrafos franceses de mediados del siglo pasado. Pues que son muy buenos. Es que eran, pues tú le sabes a la fotografía, Rolando, y tú sabes de eso, y no manches, o sea, son fotógrafos increíbles, ¿no? André Kertész, ¿quién más? Brassai, Cartier-Bresson, alguien que es para mí imprescindible en el mapa de la composición fotográfica. Sí. De hecho, en lugar de comprarse un libro, hay que ver a Raymond Depardon. Hay que ver la fotografía de Roberto Tuano. O sea, son fotógrafos de mediados de los años, de la época de los años 50, de los años 60, de franceses del siglo pasado, que eran bárbaros, ¿no? También en Estados Unidos hubo una corriente fotográfica en los años 60, donde está Lee Friedlander, Gary Winogrand, que de alguna manera pues también incidieron en mi manera de ver la ciudad, ¿no? Yo veía a sus fotógrafos, veía a sus fotógrafos y cuando terminaba de ver, pues veían revistas, y cuando terminaba de ver sus ensayos, sus portafolios que presentaban en algunas revistas, pues para mí era increíble, ¿no? Entonces, hágase cuenta que cerraba la revista y quería tomar una cámara y salir a la calle. Y no pretendía en algún momento hacer las mismas fotografías. No quería copiarlas, pero casi, haz de cuenta que veía fotos de ellos y cuando salía a la calle veía cosas. O sea, claro, creo que esa es una de las cosas más didácticas que nosotros podemos poner en práctica. Oye, y puede pasar esto con, bueno, ya lo estuvimos platicando hace rato. Puede pasarte esto de que pues, tú sales a la calle y ahora quieres tomar nuevas fotografías a partir de un texto que has leído. Sí, de hecho, sí, claro, llegué a leer poemas que en cuanto terminaba de leer los poemas, cerraba el libro, el compendio, o terminaba de leer una narración de algún autor clásico, etcétera, y cuando salí a la calle con mi camarita, ya las cosas se ven de una manera diferente. Es muy raro, no sé cómo explicar eso, pero yo le he comentado a algunos conocidos, amigos, parientes, que les digo que conforme va uno leyendo, pareciera que se hace un experto en sacarle filo a la espada. Okay. El conocimiento es como una espada. El conocimiento se esgrime como si fuera una espada, y esa espada tiene una funda, ¿no? Hay que guardar la espada. Entonces el conocimiento no se ostenta por el filo, ¿no?
El conocimiento no se presume por el filo que tiene la espada. Finalmente el filo sirve para cortar. En su momento lo vamos a usar, ¿no? Pero el conocimiento se guarda como una espada y entonces pues es como estar leyendo y estar acumulando lecturas, estar acumulando la visión de ver buen cine, ver buenas fotografías, buenos fotógrafos y fotógrafas. Pues llega un momento en que la espada no solamente es ornamental, es bella, ¿no? Sino que tiene un gran filo y que cuando la sacas, pues, te vas a convertir en un samurái o en un shinobi bastante preciso, ¿no? Vas a saber cuándo hay que disparar, vas a saber a qué hay que dispararle, vas a saber cómo se hace la toma, ¿sí? Yo conozco muchos chavos en estos tiempos que se compran una cámara de video y se vuelven instantáneamente cinematógrafos, ¿no? Eso está padre porque ahí está la intención, ¿no? O sea, digamos, la intención ahí está, pero el conocimiento sobre una plástica, el conocimiento sobre la composición visual y todos esos elementos que conforman y componen lo que nosotros construimos cinematográfica o fotográficamente, o a lo mejor haciendo dibujos, etcétera, pues no es cosa instantánea. O sea, hay que trabajar, hay que picar piedra. Pero bueno, o sea, bueno, yo tengo entendido. Bueno, primero un anuncio rápido. Más o menos para el final de la entrevista vamos a estar contestando las preguntas que nos están dejando en los comentarios. Síganlas dejando, muchísimas gracias. Las vamos a estar respondiendo al rato. Bueno, Jaime las va a estar respondiendo al rato. Y yo te quería preguntar, entre todo ese cúmulo de conocimiento que adquieres para finalmente poder tomar cierta fotografía o tener la visión para poder tomarla, por ejemplo, o sea, bueno, hay cosas que naturalmente sientes que se pierden, ¿no? ¿Cómo podrías decir que, por ejemplo, la literatura clásica tiene impacto, ¿no? O sea, ¿dónde la literatura clásica en una fotografía que tomaste muchísimo después de que leíste de literatura clásica? Pues bueno, mira, por poner un ejemplo, ¿no? Okay. Yo casi estoy seguro que si nosotros leemos a Edgar Allan Poe, en algún momento vamos a andar de noche con nuestra cámara tomando fotografías en alguna calle o en algún callejón y va a haber un sentimiento. Va a haber una inercia hacia cierto tipo de construcción de narrativas, a construcción de ambientes, a construcción de los elementos que componen la imagen en un determinado momento van a ser diferentes. Hace muchos años, cuando yo era niño, leí una novela que se llama Mi amiga Flica, de un niño que no lo dejaban montar una yegua bellísima, que era así como medio rejega, ¿no? Y estoy seguro que si nosotros leyéramos esa historia y al día siguiente estuviéramos en un rancho, la lectura va a ser una gran motivación para que nosotros podamos no solamente entender cierto tipo de cosas, sino sentir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay lecturas y hay literatura y hay narraciones que sirven para que nosotros podamos entender pues diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes narraciones, ¿no? Por ejemplo, hay una lectura de Jack London que se relaciona con los personajes que vivían en ciertos hacinamientos en Londres a fines del siglo XIX, que cuando lo lees tú y lo pones en cotejo con algunas lecturas del hacinamiento social que las describe también perfectamente Federico Engels.
pues nosotros al terminar de leer eso, si terminamos de leer a Jack London, es un relato bellísimo, y leemos una lectura de una narración descriptiva, como si se tratara de una antropología etnográfica, eminentemente descriptiva, ¿no? De aquella época clásica de la antropología de fines del siglo XIX, pues terminando de leer esos, tomamos una cámara y salimos a la calle, jura lo que vamos a tomar fotografías que van a terminar por ser dramáticas, ¿no? Por ser impresionantes en cierto sentido. Ahora, ¿cómo descubres eso? Lo descubres hasta que tomas la foto. Yo tuve oportunidad de comentarlo hace 20 y tantos años con mis queridos compañeros de los medios de comunicación. Y lo voy a decir con cierto sarcasmo y al mismo tiempo con cierta seriedad, porque por increíble que parezca, hacia el fotoperiodismo también hay personajes, hay fotoperiodistas bastante serios, críticos e intelectualmente muy propositivos, intelectualmente muy inquietos, y lo llegué a comentar con algunos compañeros y nos preguntábamos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros discernir si estéticamente nosotros estamos sintiendo algo que se relaciona con la composición y pensamos que una fotografía tiene que ser bella o bien compuesta, cuando lo que estamos retratando es el drama de una madre que está llorando a la mitad de la calle, abrazando el cuerpo del hijo que le acaban de matar ahí en el barrio, ¿no? Ok. Entonces, cuando tú estás viendo esa imagen de una madre que está llorando, abrazando a su hijo, que se lo acaban de asesinar, lo mataron a balazos, lo mataron, le dispararon con una escopeta, algunos pandilleros. Esto que estoy relatando, lo vi en varias ocasiones. Uh-huh. Cuando tú te acercas a tomar esa fotografía, ¿cómo te abstraes? ¿Cómo haces una abstracción y cómo separas eso para decir, necesito encontrar una buena imagen? No piensas en términos de lo que tú supones que tiene que ser como la articulación más lógica de la composición de la imagen que sirva para que, vamos a suponer que trabajas para una agencia fotográfica como Reuters, ¿no? Okay. Esa agencia fotográfica se fija mucho en que los fotógrafos sean muy estetas. Es decir, exigen no solamente la gran fotografía oportuna, la gran fotografía del momento que tiene mucha rentabilidad, etcétera, sino que tiene que ser una fotografía bellamente, ¿no? Compuesta. Y cuando digo bellamente lo voy a entrecomillar porque hay fotografías que pueden ser terroríficas y que pueden ser bellas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto que pareciera ser una contradicción, no sé si esté contestando lo que tú estás preguntando, porque en ocasiones no lo ves, en ocasiones es una especie como de sentimiento, ¿no? Es un sentir, o sea, te acercas a tomar la fotografía y casi creo, lo voy a decir sin temor a exagerar, casi creo que lo que va a determinar que tú puedas tomar una fotografía de tal o cual manera va a ser un bagaje, es decir, ese bagaje histórico es algo que tú aprendiste viendo revistas o a lo mejor viste un libro o a lo mejor en algún momento de tu vida se cruzó una fotografía, un escenario, o viste un documental en la televisión o te lo platicaron y te marcó, ¿no? Entonces, cuando tú llegas ahí y que ves esa fotografía y que tienes que tomar la fotografía de un acto abominable como un crimen, ¿cómo le haces? Hay una fotografía muy famosa de una mujer que está bañando a su niña, que la tomó Walker Eugene Smith, en Japón, y que es una niña que nació con deformidades, ¿no? Y la madre la está bañando en una tina, y cuando nosotros vemos esa fotografía, pues puede producir
lástima, terror, rechazo, pero es una fotografía bellísima. Es una fotografía bellísima y es una niña que tiene deformidades físicas, ¿no? ¿Y cómo haces que, por ejemplo, tú tienes una fotografía de una escena terrible como la que describes, que es un crimen? ¿Cómo haces que la fotografía o la composición de la fotografía, que ya es bella de por sí, no se meta, no se intermeta en este sentir que tiene que tener el espectador al ver esa fotografía, que tiene que ser más bien de desagrado? ¿Cómo le hago para que la gente no vaya a pensar que es tan desagradable? ¿A eso te No, refieres? lo contrario, ¿no? O sea, suponiendo que tienes una foto muy bella de un hecho abominable, ¿cómo haces que siga siendo abominable a pesar de que la composición sea bella? Ah, es una pregunta bastante compleja, porque no, yo considero que no existe una fórmula, así como paradigmática. No creo que haya un paradigma establecido, que sería como muy difícil que nosotros le pidiéramos. Por ejemplo, yo como editor fui editor de fotografía. Yo como editor de fotografía, y tuve bajo mi cargo a 16 fotógrafos en algún momento de mi desempeño. Fui jefe de fotógrafos. Pues honestamente yo nunca le pedí a los fotógrafos articular una fotografía de esa manera, ¿no? O sea, sentía que los fotógrafos que trabajaban conmigo pues, tenían ciertas capacidades. Vaya, llega un momento en que los llegas a conocer de tal forma en que dices, este fotógrafo puede estar muy bien en esta área, se acaba de cometer un crimen en tal lugar y tú piensas, este fotógrafo es el que debería estar ahí. De ahí en más, es muy difícil que tú puedas encontrar una fórmula con cierta precisión para que tú digas, por ejemplo, Fernando Brito, ¿no? Si nosotros vemos las fotografías de Fernando Brito, que son muy buenas, son fotografías estéticamente, hay un esteticismo y se le podría criticar a Fernando. Yo no lo criticaría por eso, pero hay personas que lo podrían criticar por decir, no se les hace que está cruzando una línea hacia una especie como de composición esteticista, de un cadáver que está tirado ahí cerca de un canal, de un ejecutado allá afuera de Culiacán. Entonces llega Fernando y toma fotografías buenísimas, pero ¿qué le podemos cuestionar? Que su aproximación al sujeto fotográfico es una aproximación esteticista, pues por supuesto que no. O sea, ¿por qué? Porque al margen de la información que está implícita en la imagen fotográfica, es indistinto si él se aproxima con la intención de crear un efecto que no solamente sea, como lo diremos, en términos así como fotoperiodísticos, sería como el documento fáctico, ¿no? El documento fáctico, el factotum del evento, es decir, la consigna, digamos, el enunciado que cruza al positivismo del periodismo más tradicional. Nosotros consignamos los hechos, ¿no? Entonces, la fotografía sirve para consignar los hechos y simple y llanamente ahí se podría quedar. Yo conocí varios fotógrafos que llegaban y veían un cadáver y ¡pum! Llegaban y tomaban la fotografía, no pensaban en me voy a agachar, me voy a acomodar, me voy a subir, voy a hacer una toma en picado, voy a hacer una toma a ras del suelo, no pensaban en función de, no componían absolutamente nada, llegaban y ¡pum! Tomaban la fotografía y ya se cuenta que ellos pensaban que ya habían cumplido con su trabajo, ¿no? Cuando te encontrabas con otros fotógrafos, y esto lo viví en varias partes del país, ¿no? O sea, conocí a varios fotógrafos del norte del país, del centro del país, de otras regiones, que trabajaban de una manera súper depurada, ¿no? Y llegaban a un evento y antes de tomar la fotografía, y así era yo, nos quedábamos viendo, nos quedábamos viendo a ese cadáver que estaba ahí tirado, nos quedábamos viendo eso y decíamos,
cómo pensábamos, o sea, la fotografía se construye pensando en cómo vas a hacer la foto. Pero habrá personas que, claro, habrá personas que opinen de manera diferente, ¿no? Entonces, pues, honestamente, la pregunta me parece difícil porque no creo que se encuentre así como una fórmula con cierta precisión como para que puedas decir, esta es la forma en la que yo puedo hacer que esas personas, o bien sean empáticos, es decir, que se conecte, o que tú como fotógrafo creas un filtro, ¿no?, de resistencia como para que digas, lo que quiero tomar con esta fotografía es que la gente no le dé asco. Te voy a poner un ejemplo ya para terminar. Hace muchos años tomé a muchas mujeres muertas en Ciudad Juárez. Entonces fue muy triste, lo llevo en la memoria y en cierta época de mi desempeño como fotógrafo, fotoperiodista, pues, lo digo con toda la modestia del mundo, hubo personas que me identificaron como fotógrafo de cadáveres. Entonces una vez, en 2 o 3 ocasiones encontré mujeres, llegué como fotógrafo, no las encontré yo, llegué como fotógrafo donde había obreras de la maquiladora que habían sido asesinadas, y sigue siendo muy emotivo para mí recordar eso, porque era muy difícil tomar fotografías de mujeres asesinadas y encontradas en el desierto, ¿no?, donde las iban y las tiraban. ¿Por qué? Porque veías sus zapatos, veías su bolsa, veías el delantal, las obreras usan un delantal, veías, o sus batas de obreras con el logotipo de la maquiladora. Entonces te acercabas y veías su cuerpo y de repente descubrías que su cuerpo estaba maltrecho, tan deteriorado, tan echado a perder, que llegaba un momento en que decías, lo único que puedo yo tomar como registro, yo no quería ser el fotógrafo de la alarma, yo no quería ser el fotógrafo más explícito, a mí no me interesaba tomar el cuerpo de ella en descomposición, yo estaba pensando en función de qué es lo menos terrible que puedo fotografiar en consideración a un sujeto, ¿no?, a un sujeto político, a una entidad social, a un individuo que merece respeto, ¿no? Entonces, hay una fotografía que yo tomé de una obrera de maquiladora que encontraron en el desierto, que son sus sandalias, y esa fotografía me la publicaron en Europa, en Estados Unidos, en México. Es una fotografía de las sandalias de los pies de una obrera de maquiladora enterrado sobre la arena del desierto, y lo que se ven son sus sandalias. Es todo lo que ves. ¿Para qué necesitas más? Entonces, no hay una fórmula para que tú llegues y digas, esto es lo que debo de hacer, ¿no? Quizá tiene que ver con cierto tipo de educación, ¿no? Y tomar en consideración ciertas cosas nada más. Oh, pues muchas gracias por compartirnos. Bueno, sí, claro. Vamos a regresar un poquito al tema de las lecturas, sí, claro. De lo que tú leías de joven y demás, retomando aquel tema. Bueno, no sé, ¿te gustaría leernos algo que tú leías que sientes que actualmente es definitivo en tu fotografía, o simplemente en tu manera de ver, quizá no en tu fotografía? Sí, claro. Pues regresando a las lecturas formativas, pues ajá, si quieres ahorita te leo algo, te puedo no te cito de memoria, pero te puedo leer algunos pedacitos. Pero mi formación literaria, o más bien mi formación a través de la literatura, pues fue lo que marcó en gran medida mi manera de ver fotografía, ¿no? Y de niño crecí con lecturas clásicas, leía Mark Twain, leía a literatos norteamericanos del siglo XIX, leía Mark Twain,
Jack London, que lo mencioné hace rato. Después, conforme pasó el tiempo, de niño, por ejemplo, leía Julio Verne, leí una obra que es clásica, ¿no? Que se llama Robinson Crusoe, de William Dafoe. Uh-huh. Y ¿quién más? La poesía surgió cuando yo era adolescente. Mi acercamiento a la poesía fue hasta que yo era adolescente, pero mi literatura, mi consumo de literatura en mi infancia fueron relatos muy bellos, ¿no? Como las aventuras de Tom Sawyer, que la leí como 2 o 3 veces. Y fui muy marcado por a mí me encantaba, de niño me encantaba mucho la literatura medieval, ¿no? Y el inicio de la literatura medieval fue, pues, las aventuras de Robin Hood, ¿no? Entonces, yo era súper fan de Robin Hood cuando era niño, ¿no? Entonces, lo leí como unas 2 o 3 veces, era uno de mis héroes favoritos, ¿no? Bueno, en tu adolescencia, ¿cómo te acercaste a la poesía? ¿Qué es que empiezas a leer poesía? Llegué a la poesía a través de la literatura clásica, ¿no? Pero conforme fui creciendo me acerqué mucho a la poesía social, a Roque Dalton, a Ernesto Cardenal, y después en esa época leía cuentos de Edmundo Valadez. Hubo una época en que, por azares del destino, cayó en mis manos el Canto General de Pablo Neruda, y era un libro que a mí me encantaba leerlo en solitario, con voz. Lo leía con voz alta, entonces es como una arenga, ¿no? Entonces me encantaba leer a Pablo Neruda. Leí en mi juventud algunos poemas así medio eróticos de Elias Nandino, ¿no? De su serie de Los Nocturnos, que es una poesía bastante bella. Me marcó mucho Juan Rulfo en mi juventud. Hay un libro que por alguna razón cayó en mis manos, no recuerdo cómo cayó en mis manos, si lo compré por curiosidad o si me lo regalaron, de un poeta que murió muy joven, que se llamaba José Carlos Becerra. Y si mal no recuerdo, quien lo ponderaba mucho, es un texto que lo tuve durante muchos años, se llama El otoño recorre las islas. Si mal no recuerdo, estoy citando cosas de hace casi 40 años, si no es que más. Y creo que Octavio Paz fue uno de los que lo ponderó en su momento. Octavio Paz, pues tú lo debes de saber, la gente que nos escucha lo deben de saber, quizá lo sepan, con seguridad lo saben, pues fue un gran compilador, ¿no?, de poesía, y creo que entre el compendio de los grandes poetas jóvenes de aquella época, de los años, fines de los años 50, principios de los años 60, estaba este cuate, ¿no?, que tenía unos poemas bellísimos en el compendio que se llama El otoño recorre las islas. Leí poesía beat de la época de los beatnik, de los años 50, poesía norteamericana. Recuerdo haber leído El aullido y Kaddish de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso. Cuando llegué a leer a Bukowski, pues me encantó Bukowski, porque pues yo creo que cuando uno es joven, leer a Bukowski es una manera como de identificarse con cierto tipo de irreverencias, ¿no? Así como yo quiero ser como él y estar en el inframundo, ¿no? Así como estar en el lugar más marginal del mundo y poder hacer poesía de esa manera, pues siendo uno joven, pues uno se identifica con ese tipo de personajes, ¿no? Ese tipo de lecturas de esa época me llevó a leer
algunas cosas de Ezra Pound, Ajá. que dicho sea de paso, lo comento porque hay ciertos autores, poetas, sobre todo poetas, eh, eh, no estoy hablando de gente que hace novela o narración o prosa, pero hay ciertos poetas que son complejos, son difíciles. Son difíciles, son complejos y voy a decir algo que lo voy a decir con toda la intención de decirlo dirigido a los lectores jóvenes. Yo sigo siendo un lector joven, sigo siendo un joven lector, o sea, soy una persona que todavía me identifico mucho con la juventud, quizá porque pues, quiero ser joven, ¿no? Pero lo comento porque cuando llegué con Ezra Pound fue una época en que estaba leyendo a Nietzsche. Okay. Y entonces hay filósofos y hay poetas que son en ocasiones inaccesibles. Y esto lo comento porque yo creo que hay momentos en que podemos regresar a las lecturas de nuestra juventud. Y cuando regresamos a las lecturas de nuestra juventud, descubrimos que no solamente se leen de una manera diferente, sino que se van a leer de una forma mucho más accesible, ¿no? Y comprensible. Pues eso tiene que ver en parte tiene que ver un poco con mis lecturas. Ya después, conforme pasó el tiempo, pues leí filosofía y teoría social y sociología. Te podría recordar ahorita un poema que me marcó para toda la vida, que se llama El arte de morir, de Roque Dalton. Es un poema chiquito. Hay otro que se llama La declaración de odio, es un poema ya bastante largo, de Efraín Huerta. Podría leerte un pedacito. Y podría leerte un poema chiquito de José Carlos Becerra que se llama El Blues. A ver, pues genial, sí. Adelante, por favor. Bueno, mira, aquí tengo seleccioné aquí estos 3 poemas que estaba recordando ahorita, poquito antes de iniciar, y te voy a leer que se llama El arte de morir de Roque Dalton. Dice así, dice: tómese una ametralladora de cualquier tipo, luego de 8 o más años de creer en la justicia. Mátese durante las ceremonias conmemorativas del primer grito a los 14 jugadores borrachos que, sin saber las reglas, han hecho del país un despreciable tablero de ajedrez. Mátese al embajador americano, dejándole a posteriori un jazmín en uno de los agujeros de la frente. Hiérase primero en las piernas al señor arzobispo y hágasele blasfemar antes de rematarlo. Dispérsense los poros de la piel de 12 coroneles barrigudos. Grítese un viva el pueblo límpido cuando los guardias tomen puntería. Recuérdense los ojos de los niños, el nombre de la única que existe. Respírese hondamente y sobre todo procúrese que no se caiga el arma de las manos cuando se venga el suelo velozmente hacia el rostro. Es un poema muy importante justo ahorita, de hecho. Ese es un poema que cuando lo leí me impresionó mucho, ¿no? Es un poema bellísimo. A lo mejor no hay necesidad de explicarlo porque sabemos que esa manera de morir, ese arte de morir, pues es prácticamente justo cuando se encuentra uno en el paredón, ¿no? Es como si Roque Dalton hubiera hecho ese poema justamente en el paredón, ¿no? Que dicho sea de paso, pues fue un gran poeta que murió en la época en que los frentes de liberación nacional en Centroamérica estaban en su apogeo, ¿no? Te voy a leer un poema, les voy a leer un poema muy bello.
de José Carlos Becerra que se llama El Blues, por favor. Que forma parte de ese compendio que te estaba mencionando. Dice, no era necesaria una nueva cometida de la soledad para que lo supiera. Navegaba la mar por un rumbo desconocido para mis manos, donde el amor moró y tuvo reino. Queda ya solo un muro que avasalla la hierba. Queda una hoja de papel, no en blanco, donde está anocheciendo, donde goteaba luceros una noche sobre unos hombros limpios como verdad mostrada. Solo queda una brisa sin destino, donde una mujer fundara un beso, solo árboles postrados al invierno. Y no era necesario decirlo. El corazón, sin que sea una lágrima, puede sombrear las mejillas. La ventana da a la tristeza. Apoyo a los codos en el pasado y sin mirar tu ausencia me penetra en el pecho para lamer mi corazón. El aire es una mano que está hojeando mi frente donde la luna es una inscripción, una voz esculpiendo su olvido. Como humo la luna se levanta de entre las ruinas del atardecer. Es muy temprano en ese azul sin rostro. No era necesario enturbiar la soledad con el polvo de un beso disuelto. No era necesario memorizar la noche en una lágrima. Labios sobrecogidos de olvido, pulsaciones de un oleaje de mar ya retirándose, ruido de nubes que el otoño piensa. Hay lápices en forma de tiempo, pasos de agua, donde el anochecer flota en silencio. Hay una rama de árbol como un brazo esculpido por algún abandono. Hay miradas y cartas donde la noche puso en marcha al vacío, a las frentes que extinguen su remoto color sobre las letras que enlazan señales de viaje. Aquí está la tarde, puede enrolarse en ella quien esté enamorado. Aquí está la tarde para designar una ausencia. Suena en mi pecho el mundo como un ganado por el viento. No era necesaria la tarde, tampoco este cigarro cuyo humo puede ser otra mano evaporándose. Invernará la noche en mi pecho, no era necesario saberlo, no tiene importancia. Espero una carta todavía no escrita, donde el olvido me nombre su heredero. Este es el blues de José Carlos Becerra. Es un poema que me marcó. Recuerdo varios, ¿no? La declaración de odio, recuerdo varios, pero no los puedo citar de memoria. Nunca. el único, yo creo que el único poema que me he aprendido de memoria es uno que canta Juan Manuel Serrat, en alusión a Hernández, el poeta español, pero así de memoria pues sería prácticamente difícil, ¿no? La declaración de odio es un poema bastante largo que escribió Efraín Huerta a mediados del siglo pasado, en los años 40. Es un poema bellísimo, también hay una declaración de amor, se los recomiendo, si lo pueden leer, léanlo, lo pueden encontrar en la red. Es un poema que está dedicado a la Ciudad de México. La declaración de odio es básicamente una descripción bellísima de cómo podemos encontrar nosotros elementos de la podredumbre, ¿no? En la condición citadina. De repente como que sentimos que hay una especie como de sentimiento de coraje o que está recriminando cierto tipo de cosas por las que está pasando, pero de todas maneras hay una especie de reconocimiento, vaya, o sea, podríamos decir que es una especie como de confrontación, como cuando vivimos en algún momento en la Ciudad de México y de repente decimos, todos aquellos que pasamos un momento en la Ciudad de México y que de repente decimos, ¿qué estoy haciendo en esta ciudad, no? O sea, ¿qué es lo que me detiene en esta ciudad? ¿Por qué estoy aquí? Pero bueno, eso lo dejo como referencia porque leerte eso, a lo mejor no nos alcanza el tiempo y leerte eso ya sería abusar del tiempo tuyo y de los demás. Va, pues si quieres empezamos a leer
algunas de las preguntas que nos dejan en los comentarios. Sí, claro. A ver. Aquí preguntan, ¿cuál es su opinión sobre la fotografía con manipulación digital? Se vale, es padrísima. No estoy cerrado a eso. Hay un cúmulo de fotógrafos que están manipulando fotografía. O sea, uno de los grandes fotógrafos, no sé si sepan, se llama Jeff Wall. Wall como pared, Wall. Tengo entendido que vendió hace unos 3 o 4 años, vendió una fotografía en $6.4 millones. Está manipulada digitalmente. También Andrés Gursky ha vendido fotografías en varios millones de dólares y son manipuladas digitalmente. Yo no le veo ningún problema, ya sea que las hagan con orientación para hacer arte fotográfico, etcétera. Pero hay una fotografía que sí se cuestiona mucho, la manipulación fotográfica. ¿Y cuál es esa? Pues la fotografía documental. Claro. Entonces, en el fotoperiodismo, si tú pones más gente en una marcha donde está protestando, pues es más que obvio que la gente va a decir, oye, no, esto sí no se vale, ¿no? Pero bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, hay varias, hay algunas parecidas, pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo está presente o no la visualidad en la narrativa literaria o en la fotografía lo narrativo? ¿Cómo lo primero que dijiste fue qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo está presente o no la visualidad en la narrativa literaria o en la fotografía lo narrativo? En la fotografía lo narrativo tiene que ver con los elementos que le componen, ¿no? Esos elementos que componen a las fotografías deben de ser icónicos. Se le conoce como elementos icónicos que nosotros los podemos identificar ya no solo como signos de la fotografía, como índices de la fotografía, sino como símbolos, ¿no? Entonces, hay un chorro de ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero... Fotografía que te ayude a hablar un poquillo, que es una fotografía tuya, quizá hablando de... ¿La tienes por ahí? Sí, a ver si pudiera compartir pantalla. Ajá. A ver, es esta fotografía. ¿Cómo funciona la narrativa en esta fotografía, por ejemplo? Bueno, la narrativa funciona de una forma simplificada, ¿no? Me cuesta como mucho trabajo obligar, inducir o promover a la persona que ve una fotografía mía. Esta es una fotografía simple, no tiene, ¿cómo podríamos decir? No tiene los grandes elementos de la composición. No estaba yo interesado en componer cuando hice esta fotografía. Lo que estoy haciendo aquí es nada más referir a un signo. Y tiene que ver precisamente con un cuerpo mutilado. O sea, son cuerpos mutilados, si te fijas, son cuerpos que nosotros podríamos suponer que son cuerpos de mujeres, pueden ser de otras personas, de otro género. Yo los veo como si fueran cuerpos de mujeres, es Ciudad Juárez, son cuerpos partidos a la mitad y están en especial. Es decir, el elemento que pudiera ser como sígnico es el cartelito, ¿no? El cartelito de que estos cuerpos están en especial y que están a 100 pesos, ¿no? O a $100, etcétera, ¿no? Entonces, es un juego ahí medio, como medio perverso, o sea, podría tener un sentido perverso, ¿no? Al ver nosotros cuerpos que tienen un precio, ¿no? Ajá. Ok. Sí. A ver, pues bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el reto más importante entre la lectura y la construcción de la fotografía en su papel como docente? El reto más importante entre la fotografía y la ¿qué me dijiste? Y la construcción de la fotografía entre su papel como docente.
Bueno, el reto, yo creo que el reto es romper el esquema. Porque me cuesta como mucho trabajo cuando doy clases de fotografía o cuando doy clases o seminarios de análisis sobre la fotografía, pues trato de ser muy respetuoso de lo que la gente le gusta ver, de lo que la gente le gusta fotográficamente hacer, pero me cuesta mucho trabajo ser impositivo. Eh, Hace poco, el año pasado, en la Escuela de Artes Plásticas Segoviano, ahí en León, tuvimos la grata fortuna de que nos visitara uno de los grandes artistas latinoamericanos contemporáneos, y que se llama, es un señor, es una bellísima persona, es un señor que se llama Luis Kamnitzer. Estuvo en una clase de fotografía, no sé si algunas personas lo recuerden. Y cuando mostramos la primera fotografía a uno de los estudiantes que estaba ahí y que mostró su primera fotografía, y nuestro querido Luis Cambridge hizo una sentencia así, pero fulminante, ¿no? O sea, fue tremendamente cruel, pero al mismo tiempo demasiado honesto, y entonces dijo, ¿qué propones? O sea, ¿cuál es la propuesta con esa fotografía? Cuando lo dijo de esa manera, tenía perfecta razón en cuestionarlo de esa forma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se propone con esa fotografía? Pero cuando tú llegas y cuestionas a un estudiante de esa forma, una de dos, o, o la pregunta va a ser un reto como para que la próxima vez empiece a hacer otro tipo de fotografías, o lo desarticulas y le rompes el esquema y va a decir, yo creo que definitivamente yo no debo estar en fotografía, debo estar en pintura, ¿no? Haciendo lo que se me venga en gana. No sé si pueda escribir la respuesta para esa pregunta, ¿no? Pero es muy difícil hacer una propuesta desde las particularidades de la docencia o de la didáctica. Bien, bueno, Jaime, yo te quiero preguntar por una fotografía, y personalmente es una fotografía que me gusta muchísimo, que es tuya, alguna vez la vimos, a ver si pudiera compartir pantalla. Yo creo que bueno, me interesa lo que tienes que decir sobre esta fotografía. Esa fotografía, fíjate que esa foto es una de las fotos que tomé y que a mí particularmente me gusta mucho. Es de esas fotografías que me gustan y que digo, no me importa si no le gusta a la gente, ¿no? O sea, a mí simple y llanamente pues me gusta. Es una fotografía que tomé en Estados Unidos hace muchos años de viaje con mi familia. Iba manejando, y la historia de esta foto pues es una historia lo voy a contar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero yo iba manejando nuestra camioneta, iba con mi familia, y de repente a la orilla de la carretera, es una reservación india, está en Arizona. Okay. Es una reservación donde viven indios navajo. Es lo correcto, ¿no? Y entonces era en la tarde, como por eso de las 4 de la tarde, el cielo estaba totalmente gris, y de repente iba manejando y vi esa máquina de escribir a la orilla de la carretera. Yo iba manejando, no sé, como 55 millas. Pude alcanzar a ver la máquina de escribir y seguí manejando, ¿no? Y de repente, como a los 30 segundos, de repente dije, ¿cuándo voy a volver a ver una máquina de escribir a la orilla de la carretera, no? Entonces me detuve, me di la vuelta, regresé, me estacioné, me bajé, traía una cámara digital y traía una Hasselblad X-Pan de negativo y medio, o de cuadro y medio. Y me bajé y empecé a tomar fotografías, y tengo varias fotos que me gustan, y esas fotos que me gustan son precisamente como estas, ¿no? Que me encuentro objetos tirados en la calle, y que esos objetos tirados en la calle lo que me remiten a mí es a una historia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí está la literatura.
sea, yo creo que la literatura que me marcó de niño, ahí está, ¿no? O sea, yo estoy viendo ahí un escritor que a lo mejor estuvo, ahí se tomó la última cerveza y antes de suicidarse, ¿no? Estaba yo pensando. Entonces, cuando yo veo fotografías, yo construyo historias, ¿no? Yo dije, ¿a quién se le ocurrió venir a escribir con una máquina de escribir a la orilla de la carretera, ¿no? Y si tú volteas, porque tengo fotos de ahí del lugar, tengo otras fotos de ahí del lugar, si tú volteas alrededor, no hay absolutamente nada, nada. Es un lugar un tanto desértico y lo único que te encuentras es eso, ¿no? Entonces, pues es una manera de construir una historia, ¿no? De construir una narración, y creo que ahí está parte de la literatura que hemos estado comentando, ¿no? Va, pues está, bueno, es una fotografía que a mí personalmente me encanta. Y bueno, pues vamos con la última pregunta, si te parece, ya para ir cerrando. Sí, claro. Es de Carlos Ernesto Orozco Esparza y dice, doctor Sí. Bayels, considero que lo grotesco, lo abyesco y lo terrorífico deben ser considerados categorías estéticas y en la estética relacional actual. ¿Y cuál es el motivo de su respuesta? De mano, gracias, agradezco su respuesta. Sí, claro. Sí, definitivamente mi respuesta sería definitiva y creo que la prosaica es una condición estética. El grotesco es una categoría estética. Entonces, tiene razón Carlos, ¿no? El que pregunta, o sea, también las condiciones del abyecto son categorías estéticas que pueden servir como puntos de referencia. O sea, qué bueno que lo pregunta porque luego hay muchas personas que en determinada etapa de nuestra vida o por alguna razón hay muchas personas que piensan que lo estético tiene que ver nada más con las formas de la belleza, ¿no? Hay una película que ahorita no recuerdo el nombre, pero es una película de un personaje, perdón, de un sacerdote que se enamora de una mujer feísima. La mujer era fea y es una mujer fea y la historia relata que es una mujer fea, ¿no? Es en un lugar en donde se cultivaba la caña en el siglo XVIII. Es una historia prohibida, ¿no? Porque habla de un sacerdote que rompe con los votos, se enamora de una mujer. Es un sacerdote que, dicho sea de paso, es un hombre que es guapo, ¿no? Es un hombre guapo, bien parecido, etcétera, y se enamora de una mujer que es fea, ¿no? Creo que ella es esclava, y creo que la película es sudamericana, no me acuerdo si es colombiana o si es por la región. Y la menciono precisamente porque nosotros a veces nos quedamos con la idea de que esas categorías estéticas tienen que ver con la construcción de lo que nosotros suponemos que debe de ser admisible. Pero hay muchas imágenes fotográficas, y hay cine, y hay arte que va a provocar rechazo en su totalidad, ¿no? Entonces hay resistencia, o sea, ese es uno de los temas de lo contemporáneo, que hay una resistencia a suponer que esas cosas que se hacen en el arte contemporáneo, pues no es arte, o sea, y hay personas que dicen, eso no es arte, y con todo derecho lo pueden decir, pero igualmente con todo derecho va a haber personas que van a decir, eso sí está inscrito dentro de las categorías del arte, ¿no? Claro, hay ciertas imágenes que sería muy difícil que nosotros las pudiéramos considerar como tal. O sea, ¿por qué? Porque pues, la gente va a sufrir. Hay todo un tema sobre Habacuc, un artista que amarró un perro en una galería, que es un tema bastante polémico y que lo pueden investigar en la red si tienen más información, pero finalmente se constituyó como una pieza artística. Se llama Experimento 1, Ejercicio 1. Es ejercicio experimento, no me acuerdo si ejercicio experimento 1. Bastante polémica esa pieza, ¿no? Y sí, en la fotografía más o menos estamos nosotros en ese ámbito, ¿no? O sea, habrá imágenes que no nos produzcan, ¿cómo se dice? Afecto, aprecio,
sino rechazo, ¿no? No sé si responda la pregunta. Pues a mí me parece que sí. Bueno, pues Jaime, pues muchísimas gracias por atender a la entrevista. Qué chido que estuviste aquí. Pues siempre es un gusto platicar contigo. Pues de parte mía y de parte de los espectadores, de los demás colaboradores también. Muchísimas gracias, Jaime. Pues te agradezco la invitación. No me resta más que decir que el tema de este evento tiene que ver precisamente con la literatura, y yo soy de la idea de que indistintamente de lo que leas, decía Guillermo Apollinaire que la poesía también la podemos encontrar en los periódicos, o en la calle, en algunos letreros. Indistintamente de lo que nosotros leamos, eso siempre va a servir. Leas literatura, cualquier tipo de género, o ya sea que leas libros, revistas, periódicos, pero todo lo que lea uno, tarde o temprano, vamos a descubrir con mucho cariño, con mucho aprecio, que eso nos va a marcar para toda la vida. Agradezco mucho la invitación, Rolando, y sin más, pues, te cedo la palabra para terminar. Bueno, pues este es el último evento de este festival. Todos los colaboradores están muy contentos por la participación. Pues gracias al público por acudir al festival de ese encuentro. Pues fue organizado por el taller, bueno, tertulia literaria de la Escuela de Nivel Medio Superior. También está la invitación abierta de que el siguiente semestre puedan intentar aplicar para inscribirse al taller, que sería genial si eso quisieran. Esperen, por favor, más eventos en el futuro. Y bueno, pues también les recomiendo muchísimo, allí mismo en la página, en esta misma página, hay un link para que vayan a ver la exposición de este festival. La exposición se llama Ritmos y está basada precisamente en el poemario Ritmos de Ulises Carrión. Entonces, pues vayan a ver todo, y también, bueno, todas estas transmisiones en vivo se conservan en la página, entonces para que la sigan compartiendo, para que la sigan viendo, sigan la página, y pues muchísimas gracias por atender. Hasta luego, Rolando. Hasta luego, Jaime. Gracias. Sí.